Muy buenas a todos, bienvenidos a esta partida tremenda que ha terminado en el día de hoy. Se estaban jugando muchísimo estos dos jugadores, también Sam Sankland, y ahora mismo lo vemos en la clasificación. Es el Grand Prix, última ronda de la fase de grupos, y él solamente el primero de cada grupo pasa a semifinales, ¿no? Pasando 4 jugadores, son 4 grupos como vemos. Esta partida pertenece al grupo A, y el tema es que Sam Sankland había hecho tablas con Grisuk, bueno, pues está fuera de la lucha por el primer puesto, y Sankland consigue 3,5. Si Bakrot gana la partida contra Andreikin, consigue 3,5 puntos y mañana jugarían unos desempates, y en caso de ganar Andreikin es el que pasa directamente tras conseguir el punto y la victoria con 4 puntos, y en caso de hacer tablas en esta partida, pues Andreikin y Sankland con 3,5 puntos serían los que jugarían mañana los desempates. Por lo tanto, con bastantes temas, al igual que la partida, que hay de todo y más, súper interesante. De momento D4 en el tablero, a lo que se contesta por parte de Bakrot con D5, caballo F3, E6, y tras C4 gambito de dama declinado, siendo aceptado tras esta captura. Se juega E3, variante Rosenthal, en la que, bueno, pues las blancas pretenden recuperar rápidamente este peón, y tras caballo F6 se recupera con alfil por C4 y C5 golpeando en el centro. Aquí Andreikin de momento pues lo ignora, enroca en corto, A6, quizás B5, alguna línea con C4, ganando espacio al alfil y también pues teniendo 3 peones contra 2 en el flanco de dama, aunque de momento tras este movimiento caballo B, D2 se decide capturar en D4. Caballo por D4, alfil de C5, doble ataque al caballo solo defendido por el peón, aprovechando pues que la dama no tiene contacto por el caballo de D2, y el caballo se retira atacando al alfil E7 volviendo, y tras alfil E2 la idea de las blancas es traer el caballo a C4, y bueno, pues al menos que alfil y dama puedan tener un poquito más de espacio en la posición. Tras estos movimientos, bueno, como vemos, las blancas ya tienen el enroque, las negras están pendientes, también tienen piezas sin desarrollar en el flanco de dama. Por lo tanto, podríamos pensar en algún movimiento de este tipo, pero se decide jugar directamente B5, quitando la casilla de C4, a lo que se golpea con A4. B por A4, torre por A4, y tras enroque en corto, ahora vienen ya las piezas a desarrollarse. Tras estas jugadas, ahora sí que se puede jugar caballo C4, alfil D7, ganando un tiempo sobre la torre. Esta vuelve a A1, y tras caballo C6, la partida continúa con alguna maniobra más de caballo. De momento, tras estos movimientos, caballo B, D2, con la idea de traerlo a F3, caballo D5, centralizando, y tras jugarse caballo F3, caballo C, B4. También interesante para las negras este movimiento con el caballo, que quizás limita pues o controla casillas para evitar un poquito más de desarrollo por parte de las blancas. Mirar el punto de H7, de momento alfil de 2, bueno, pues tocando tímidamente un caballo bien defendido, y tras estos movimientos dama B8, reforzando no solo el caballo de B4 sino la casilla de B5, que ahora veremos para qué. Tras estas jugadas caballo E5, tocando el alfil B5, y tras los cambios dama por B5 y caballo D4, ganando un tiempo sobre la dama. Esta vuelve a B7, dama B3, como vemos la dama en B7 no está defendida, esta se retira a C7 atacando al caballo D5 y caballo F3 para defenderlo. Tras estos movimientos puede venir algún tipo de descubierta, y a partir de 2 jugadas la partida se complica bastante. De momento torre C1 atacando a la dama, dama D6, y tras E4 atacando al caballo de D5. Aquí la partida continúa con caballo C6, primero y no descubierta sobre la dama. Las blancas podrían contestar con este movimiento que no pasa en la partida, torre por C6, y tras dama por torre por se cambian las damas, y alfil por D6. Tras estas jugadas pueden venir más cambios, sería una auténtica masacre de capturas, caballo por E5, pero finalmente, bueno, pues llegaríamos a una posición igualada, alfil C3, torre B3, y tras retirar el alfil, por ejemplo, a E1, E por D5, y hay torre y 2 peones por 2 piezas menores, y las 4 primeras líneas del módulo dan igualdad. No obstante, todo esto no ocurre, ya que aquí Andreikin decide
entregar material y es la dama sacrificándola contra la torre de B8. Hay tres maneras de capturar, se captura con el caballo, con la dama no se puede ni tampoco con la torre, ya que hay que recordar que bueno, tras estos cambios que ha habido, este caballo podría capturar de momento en C6, defendido por la torre, se está atacando a la torre de B8, esto es una línea hipotética, y tras retirar la torre a C8 dando un doble, había que recordar este 4 que se había jugado al principio, que captura y además defiende al caballo hasta en 2 ocasiones. Por lo tanto, las blancas en esta posición están ganando la partida, ¿no? Como decimos, ni torre ni dama capturan, única caballo B8, se abre la columna C y es lo que aprovecha Andreikin, a lo que juega torre C8 jaque, alfil F8, hay varias piezas negras pues de alguna manera clavadas y estaba pendiente en la partida el caballo de 5. Tras esta captura, bueno, pues ahora podemos contar el material, ya que viene alguna más. Se captura de peón siendo un error y quizás con la dama mantendría cierta igualdad. A este movimiento torre C1 y tras estas jugadas A5 importante para cubrir la casilla de B4 y evitar que el alfil venga o toque en F8 junto con la torre. Caballo C6, se puede cambiar algo de material y tras el mismo, pues bueno, hay 2 piezas menores por cada bando y también la dama con las 2 torres pues se anulan, ¿no? Como decimos, esto si se captura con la dama, se captura con el peón y el tema es que se abre la columna, pero para aprovecharlo es bastante complejo, no pasa en la partida ya que se juega torre C1 siendo un poquito más floja y la idea aquí para mantener ventaja para las blancas sería jugar torre E1 y tras caballo D3 la torre puede meter presión en el punto de F8 a un alfil que está clavado, solo defendido por la dama y además caballo D3 defiende o controla la casilla de B4 para con el alfil pues meter todavía más presión. Lógicamente son 3 o 4 movimientos de las blancas, las negras también tendrían que jugar y de momento, como decimos, torre 1 no ocurre, aunque está abierta la columna, sí torre C1 y tras estas jugadas F6 expulsando al caballo de 5. Este viene a C6 tocando el punto de B8 y a A5, bueno, pues quizás dando una casilla al caballo, a ver si puede retirarse a 6, también con cierto control sobre esta casilla que comentábamos anteriormente en alguna línea, y tras torre de 8 la partida se iguala con ataque sobre la dama. Quizás aquí si se retira el caballo a D4, se mantiene algo más de presión por parte de las torres que podrían doblarse en algún momento en la octava, pero bueno, todo bastante complejo. Torre de 8, dama C7 retirándose y tras caballo de 4 defendiendo, dama B7 en la posición. La idea quizás capturar este peón de B2 tras caballo por A5, dama por B2. Como vemos, las piezas negras tienen suelta esta torre, pero de momento no puede capturar ya que el alfil defiende. La dama está defendiendo de momento al caballo de B8, pero no por mucho tiempo, ya que aquí se juega caballo B3 y quizás las blancas podrían jugar este movimiento también bastante complejo, caballo E6 presionando sobre el alfil de F8, rey F7 y aquí hay que capturar con el caballo, ¿no? Que es la pieza que está atacada y quizás tras estos movimientos pues hay cierta igualdad. De momento la torre se puede mover a 7, el caballo está defendido y la partida no continúa con este movimiento caballo E6 sino caballo de B3. Tiene su idea buena ya que por un lado, como vemos, pues bueno, la dama ya no controla el punto de B8, por lo tanto la torre tiene que estar atacada a la defensa, defendiendo y quizás en algún momento alfil B4, pero es verdad que aunque el alfil está clavado, también podría haber temas de mate que veremos un poquito más tarde. De momento rey F7 por parte de Bacrot, que se quita de la clavada, y tras estas jugadas la partida continúa con alfil F4.
también para quitarse del ataque quizás de la dama y tener el caballo de B3 libre. Sigue defendiendo a la torre junto con el caballo, y también, como vemos, hay un doble en B8, aunque vamos a ver que no es interesante. Y alfil B4 por parte de las negras, bueno, pues tocando el punto de A5. Tras estas jugadas, la partida continúa por parte de Andreikin con torre C7, con jaque, y quizás si pensamos en este doble, el tema es que, bueno, aunque es verdad que ganamos material, pues tras alfil por A5 todo se cae, ¿no? Lo que quería comentar con esta línea rápida es que de alguna manera todo está defendido, pero bueno, un poquito con hilos por parte de las blancas. Por lo tanto, de momento torre C7 jaque, y tras rey G6 torre G8 para entrar con una de las torres en función de lo que se pueda jugar, e incluso buscar, pues si no temas de mate, bueno, pues seguir achuchando al rey. Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil por A5. Aquí hay que destacar que si dama B1 jaque no funciona, ya que tanto alfil y torre junto con el caballo de momento defienden bastante bien el punto de C1, por lo tanto pues no conduciría a nada. Se juega alfil por A5, y tras caballo por A5 nuevamente la dama defiende en B8 y se juega torre por A5. Es verdad que habría que tener cuidado, ya que, bueno, pues en caso de que las blancas puedan hacer este movimiento, una recaptura es complicada, el alfil puede estar tocando a la dama con algún tipo de descubierta y jaque. Esto no ocurre en la partida, y tras estos movimientos G4, ya que ahora sí que podría haber temas de mate por parte de las piezas negras. Además, con este movimiento son las negras las que están atacando al rey de G6, que podría parecer que está bastante tranquilo, pero bueno, pues prácticamente hay temas de mate en pocas jugadas. Tras estos movimientos, la partida continúa con caballo de 7 por parte de Bacrot. No es el mejor movimiento, y aquí quizás, y viendo esta restricción que hay sobre el rey negro, F5 podría ser interesante. Lo veremos en una línea posterior. Se juega caballo de 7 y tras torre por D7, con este movimiento lo que consiguen las negras es desviar a la torre para que junto con el alfil pues defendían algún tipo de jaque, pero bueno, pues se juega dama B1 jaque, viniendo el último error de la partida por parte de las negras, y Bacrot, que tenía pues ligera ventaja en la posición, si ganaba la partida conseguía junto con Sam Sankland jugar mañana los desempates, pero se la está dando a Andreikin con este movimiento. Aquí se podría jugar F5, ya que tras H4 intentando buscar temas de mate, bueno, pues ya con esta captura el tema es que el rey puede empezar a escapar, y al menos hay como poco igualdad, ¿no? No obstante, como decimos, se juega dama B1 jaque, el rey se retira a G2, y tras dama, de ahí que se dé el jaque con la dama en B1 para que venga a E4, nuevo jaque, rey G3 y torre A3 jaque. A este movimiento también podríamos pensar por parte de las negras jugar ahora F5, pero no funcionaría del todo. Podría ser la otra torre la que da el primer jaque. El rey no tiene movimientos gracias al alfil y al peón, por lo tanto, siendo F6 casi el único movimiento, ahora G5 es muy interesante, ya que solo tiene una casilla el rey de escape, que es la de 6, y tras torre 8, bueno, no se gana la dama, sino que hay pate en la posición. Se juega, no obstante, torre A3 con nuevo jaque, y tras rey H4 decide abandonar finalmente Bacrot. Andreikin consigue el punto y es el que pasa a jugar las semifinales. Y el tema es que no se puede hacer nada para salvar el mate. Sin quererlo, con ese G4 también muy bueno por parte de las blancas y el alfil en F4, pues hay una red de mate que es inevitable. Si pensamos, o lo único que podríamos hacer es entregar material para, bueno, prolongarlo, o si no hay mate, pues lógicamente torre H3, se captura la torre y las negras están perdidas, hay que entregar la dama en E7, y si se captura el alfil en F4, bueno, pues hay mate, ¿no? Se da jaque, el rey no tiene ningún movimiento a no ser que sea rey H6, y tras un nuevo jaque, mate con la segunda torre en G7. Muy complicada la partida, pero a la vez interesante. Por lo tanto, enhorabuena para Andreikin, que juega o pasa a las semifinales. Vamos hablando. Un saludo. Chao.